a Pura Ciencia. Hoy vamos a hablar de pérdidas, pero también de esperanza. Y me refiero a lo que hemos hecho con nuestro medio ambiente y la urgencia de ponernos en acción para recuperar lo que todavía podemos sostener. No imagino a alguien más apropiado para esta conversación que la apasionada bióloga, doctora en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile, Bárbara Saavedra. Además, ella es directora para Chile de la Wildlife Conservation Society e impulsora de un proyecto precioso que se llama Caruquinca en Tierra del Fuego, entre otras muchas cosas que ella hace. Bárbara, qué gusto de tenerte hoy en Pura Ciencia. Hola Andrea, buen día. Feliz de estar aquí conversando contigo, pasando un buen rato. Pasando un buen rato, lo vamos a pasar muy bien. Estamos viviendo, Bárbara, dos grandes pandemias. Una, la del coronavirus SARS-CoV-2, y muchos científicos están alertando de otra que va en paralelo, que no le hemos tomado la atención que merece y que se refiere al cuidado del medio ambiente. Ese desequilibrio ambiental que estamos viviendo en nuestro planeta. ¿La consideras tú una crisis tan grave como la sanitaria? Mira, la realidad científica es que la crisis del COVID y de la pandemia es producto de esta degradación ambiental. La gran crisis en la cual estamos hoy día metidos es una crisis fundamentalmente de pérdida de biodiversidad y que tiene impacto en el calentamiento global y otras cosas como la pandemia. Entonces está todo conectado. Somos un solo planeta y un solo sistema y también una sola salud. Por lo tanto, no hay que ver estas crisis como cuestiones separadas. Hay un orden lógico detrás y lo que subyace a la pandemia es la degradación de nuestra naturaleza. Y hay causas más profundas que tienen que ver con nosotros como humanos pensando que no dependemos y que podemos hacer las cosas a espaldas de naturaleza. Entonces hay un orden lógico. Por lo tanto, la pérdida de biodiversidad es la mayor crisis ambiental que estamos viviendo hoy día como humanidad, sin duda. Bárbara, ¿nos podrías explicar bien qué se entiende por biodiversidad y cuáles son las razones de la pérdida de ella y qué peligro conlleva? Bueno, la biodiversidad o naturaleza y biodiversidad es la vida. En el universo que nosotros conocemos, la mayor singularidad que existe es la vida. Y la vida está reconocida como una de sus características principales es que es extremadamente diversa. En el mundo hay descritos cerca de 2 millones, un poco menos de 2 millones de especies, pero se sabe que se estima que entre 10 y 30 millones de especies todavía nos falta por conocer. Cada una de estas especies no están separadas unas de otras. Todas ellas conformamos, estamos conectadas ecológicamente, nosotros somos parte de eso, y estamos conectadas evolutivamente, provenimos de ciertos espacios. Una de las características más relevantes de la biodiversidad es que es justamente diversa, cambia en distintas partes. Y nosotros como seres humanos somos parte de esa red. Las redes de vida se conectan a distintos niveles, los ecosistemas acuáticos, marinos, terrestres, y nosotros somos parte de esa red. Y el bienestar humano, en su sentido más grande y en su sentido más pequeño, depende directa e indirectamente de que exista biodiversidad sana, pues todo lo que nosotros necesitamos para vivir, desde el agua que tomamos, desde los alimentos que consumimos, desde ese mueble que tú tienes atrás de madera, todo viene directa o indirectamente de la naturaleza. En la medida que se degrada la naturaleza, se degrada la condición humana. Y nosotros tenemos una dependencia completa de ella, porque somos seres vivos y porque somos parte de esa red. Ese reconocimiento es el salto cuántico que nosotros tenemos que dar hoy día como humanidad para poder empezar a resolver el problema de la pérdida. Ahora, la biodiversidad y la pérdida de biodiversidad tiene 5 causas muy bien conocidas. Hace algunas décadas atrás, cuando recién se identificaron, eran solo 4, pero ahora se agregó el cambio climático. Se conocen en la literatura de conservación como los jinetes del apocalipsis. Y ellas incluyen la destrucción de hábitat, fundamentalmente para acción agrícola, ganadera, expansión urbana. Esa es la primera.
La segunda tiene que ver con la sobreexplotación de los recursos. Es una cosa que ocurre en todos los mares del mundo, en las praderas, en bosques, etc. La tercera causa tiene que ver con las especies invasoras. Después podemos hablar de eso, de los castores en Tierra del Fuego, que es un ejemplo. En Chile es un factor muy relevante y es la segunda causa de pérdida de biodiversidad más importante del mundo. La cuarta tiene que ver con la contaminación. La contaminación también degrada biodiversidad. Y la quinta es el cambio climático, que tiene efecto también en las especies. Por lo tanto, esas son las causas que se manifiestan en la realidad de distinta manera, tienen distinta cara, pero en distintas partes del mundo. Cuéntanos un poco del proyecto Caruquinca y qué ha significado esta especie, el castor, que finalmente ha degradado tanto la biodiversidad de la zona de la Patagonia. ¿Cómo se trabaja con eso? Mira, el proyecto Caruquinca es un área protegida que es la más grande que existe en la isla grande de Tierra del Fuego y es un proyecto de conservación liderado por WCS y por nosotros, que lleva poco más de 15 años instalándose y que protege los bosques, los mejores y más grandes bosques que existen en el mundo a esa latitud. Protege grandes extensiones de humedales, que son las turberas, y en conjunto son enormes y masivos reservorios de carbono que aportan a la mitigación del cambio climático. Además, promueve la conservación de las costas de Patagonia y también todo lo que es la incorporación de la conservación como una actividad económica en la región. Trabajamos en educación ambiental, con la comunidad de Magallanes y muchas otras cosas. Y una de las mayores amenazas a estos bosques son estos castores, que son unos roedores muy grandes, que llevan más de 70 años instalados. Un proyecto fallido económico, ¿ah? Se pensó, como uno piensa que estas cosas no ocurren todavía, pero todavía ocurren, se pensó que era buena idea traer castores de Canadá e instalarlos en Tierra del Fuego para construir o sembrar estos animales y construir una industria peletera. Eso ciertamente que no funcionó, porque el mover especies de un lado a otro ecosistema, generalmente es una muy mala idea. Y el resultado de esto es que los castores empezaron a crecer y a instalarse y para vivir, consumir los bosques, y fundamentalmente los bosques de protección, que son los bosques que están asociados a los cursos de agua, contaminando los cursos de agua, destruyendo turberas, etc. Desde hace muchos años que se han hecho esfuerzos por controlar esta plaga, pero yo te diría que hace unos 14 años fundamentalmente se reunieron esfuerzos, porque esto es un problema que nosotros compartimos con Argentina. Claro, Se porque reunieron circulan de un lado esfuerzos, a otro, ¿no? claro, con Argentina y con los distintos organismos del Estado y nosotros también, para poder ponernos de acuerdo y focalizar los esfuerzos y optimizar el uso de los recursos y atraer recursos de inversión para controlar esta plaga. Y eso es lo que hemos hecho. Acabamos de terminar con un proyecto con un fondo global de conservación liderado por el Ministerio de Medio Ambiente en alianza con CONAF y con SAG, y nosotros ejecutando un experimento de gran escala en los bosques de Caruquinca para ver cómo mejor controlar esta plaga. ¿Y qué se esos hace? resultados, ¿Cómo se controla? Porque bueno, tampoco se puede eliminar el castor así como a hay mansalva, distintas ¿no? maneras. De hecho, piensa tú que los castores son una especie que en su rango originario de distribución, que ¿Ya? era en Europa y en América del Norte, fueron capturados para piel y a finales del siglo XIX casi llevados a la extinción. Son las paradojas de la conservación. Mientras aquí son plaga porque no son de acá, en su lugar de origen se hacen esfuerzos por reintroducirlos. Entonces, y justamente la manera es con trampeo, ¿ah? Pero con un trampeo de buena calidad y humanitario, etcétera. Pero se están explorando o discutiendo otras maneras de poder hacer esos controles. Todo esto está todavía en una fase experimental, pero, o sea, haciendo estos grandes experimentos para ver cuál es la mejor forma, todavía no está la solución. Y luego lo que hay que hacer es ir en un sistema adaptativo, ir implementando y poniendo a prueba esta experiencia a una mayor escala. Algo parecido pasa con las abejas también, ¿no es cierto?
¿En qué sentido? En el sentido que tengo entendido que también hay un tipo de abejorro que no es Sí, endémico. lo que pasa es que sí, las especies invasoras son, como te digo, el segundo problema más importante de la biodiversidad. Y Ya. hay un bombus, un abejorro muy grande que es exótico, que es introducido y que es invasor, que está justamente destruyendo parte de esos sistemas de polinización con especies nativas, destruyendo plantas, etcétera. Pero nosotros tenemos muchas especies exóticas muy instaladas y muy dañinas. ¿Como Por cuáles? ejemplo, ¿Qué otra? los conejos son uno, los Ya. bisones son otra. Se acaba de conformar una red nacional de bisón para poder abordarlo. Tenemos en las aguas el dídimo, que es una alga que destruye y que coloniza los ecosistemas acuáticos. Hay muchas especies. Los ciervos rojos son entre las 100 especies más dañinas del mundo. Las cabras. eh, Muchas Ya. especies, Chile tiene muchas especies que son los jabalí, que son dañinas y que destruyen ecosistemas y Ujú, degradan también ujú, incluso ujú, eh, las ujú, localidades. ujú. ¿Y cómo se crea conciencia, Bárbara, de este problema? Porque conciencia que vaya más allá de las declaraciones de buena crianza, que en general cuando uno ve, por ejemplo, los programas de gobierno, de candidatos, todos hablan de un medio ambiente más equilibrado, pero la sola mención de todas las especies que tú estás nombrando ahora, que han sido importadas a nuestro país, que están haciendo daño, Y que eh, algunas incluso se se- facilita. claro, claro, o Bueno, sea, esto es un trabajo muy grande, primero. Es complejo, ya, segundo. Y en el fondo el desafío es un desafío no solo en Chile, en todas partes, es el desafío más grande que tenemos como humanidad, dar vuelta a nuestra manera de ver al mundo, como si nosotros estuviésemos fuera de la naturaleza y darnos claro. cuenta que somos parte de ella. Entonces, lo primero es conocer esto, conocer su propia naturaleza. Mm, Nosotros tenemos que saber qué es lo que hay aquí, qué es lo que nos es propio. Conversar de esto también ayuda, pero ujú. luego hay que hacer el trabajo de verdad, porque del dicho al hecho está todo el trecho que nunca logramos salvar. Y en el caso específico de Chile hay una pieza muy clave que hay política, político administrativa que hay que salvar, que es aprobar una ley que permita crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es uno de los ladrillos fundamentales del Ministerio de Medio Ambiente, que es un proyecto de ley que lleva 10 años esperando por ser aprobado. Entonces, ante estas crisis globales que estamos instalados, que todas tienen eh, impacto en nuestro país, lo que nosotros esperamos es que a nuestra legislación y a las personas que están en espacios de tomas de decisión, no solamente en el ámbito público, sino también en el privado, que les haga un clic y que se den cuenta que desde donde quiera que estén, tienen que apoyar esto. Ujú. Y eso significa contratar gente que entienda del tema, ¿Y en Chile hay establecer gente que entiende alianzas. el tema, Bárbara? Somos pocas las personas, Mm, porque el mundo de la ciencia ecológica es pequeño, ¿ah? claro. En comparación a otros, pero hay mucha voluntad, hay mucha capacidad distribuida en los territorios, que esa es otra. Primero, esto no lo va a resolver un grupo, esto hay que reunir esfuerzos. Y eso hay que pensarlo como una corriente que va moviéndose por una red. Y esas redes Mm. de personas y de instituciones tienen que estar en los territorios, y eso cada vez existe con más fuerza. Desde nuestro norte, desde Vivir y hasta Cabo de Horno, cada vez hay más gente organizada, porque en su propio pellejo experimentan Claro. problemas que derivan de la degradación de sus ambientes, ya sea porque no tienen agua, porque pierden forraje para sus animales, porque tienen contaminación en sus Claro. ríos o no tienen río. Entonces, eso hay que conectarse con esa gente y entregar caminos, mejor dicho, co-construir caminos de salida para aquello. Pero se Bárbara, necesita crear estas piezas. claro. En ese sentido, tú publicaste un manifiesto sobre el porvenir de nuestro patrimonio natural a la luz de la redacción de una nueva constitución. ¿De qué forma se puede proteger nuestra biodiversidad en una carta magna, pero que tenga mandato, que no sea solamente como declarativa, o Sí, que tenga convicción más bien? está muy buena esa pregunta, porque nosotros estamos trabajando desde hace algunos meses ya
en una cosa que conformamos que se llama una red de constitucionalismo ecológico, donde hemos convocado a distintos expertos en temas que tienen que ver con biodiversidad desde el ámbito del derecho y desde el ámbito de la ecología, sociología, antropología, geografía, y estamos conversando de manera tal de que ellos puedan saber y entender y ayudarnos a poner esto en lenguaje que sea útil al proceso constituyente. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la Constitución, y hay muchas constituciones del mundo que lo demuestran, nuestra Constitución tiene que reconocer esto. Y no lo tiene que reconocer de una manera secundaria, sino que con Liliana Galdames, que es la abogada con la que hemos trabajado esta primera parte, estamos convencidas que en el artículo primero de nuestra Constitución tiene que haber un reconocimiento a la relación vital de dependencia que existe entre el bienestar de la sociedad chilena y la biodiversidad, la naturaleza y la biodiversidad de Chile. Y que nuestro mandato para nuestro Estado y para nuestra sociedad, para la gente, tiene que ser trabajar para conocer, proteger y restaurar esa biodiversidad como un mecanismo de también restaurar la sociedad chilena. Y eso no puede estar metido en la cola de la Constitución, tiene que estar en el artículo 1, como sea que quede escrito. Y luego, para los distintos capítulos de la Constitución, todos los temas están cruzados de alguna u otra manera por aspectos ambientales. Por lo tanto, se tendrá que ver, por ejemplo, en el tema de institucionalidad, qué institucionalidad favorece ese proceso de protección y cuidado y promoción de la naturaleza. Y esa es tarea de nuestra red, ir analizando cada uno de esos espacios para poder entregar propuestas concretas a la próxima convención constituyente. Y lo que te iba a decir, cosas como, por ejemplo, la propiedad privada, que, el tabú que no se puede tocar. La propiedad privada no sirve de nada si no tienes naturaleza encima, y esa naturaleza y esa biodiversidad es compartida. Tú puedes ser dueño de un trozo de territorio, pero la biodiversidad supera su espacio. Por lo tanto, hay que reconocer la función ecológica también de la propiedad privada y velar porque esas funciones ecológicas no se destruyan. Cosas como esas tienen que quedar instaladas en nuestra Constitución también. Y es tarea nuestra, que estamos interesados y que sabemos algo de esto, poder disponer a los que van a trabajar en la redacción de la Constitución, disponer de estos antecedentes y estos contenidos. Bárbara Saavedra, podríamos conversar tanto rato. Qué ganas que muchos jóvenes que escuchan este programa optaran por carreras que estuvieran ligadas a la ecología, a la biología, a la ecología evolutiva, porque también qué importante es crear conciencia en los jóvenes y tener más gente preparada para poder defender el medio ambiente, ¿no? Sí, yo pienso que ese es un camino y hay que hacerlo, pero también está el otro camino. Yo soy muy activa participante de la Sociedad de Ecología de Chile y yo creo que lo que tenemos que hacer es que la gente tiene que letrarse en ecología. Y Claro. toda carrera, tal como tiene la gente conocimientos de matemáticas, tiene conocimientos básicos de castellano, tiene que tener conocimientos básicos de esta ciencia que es tan fundamental y que a la vez es tan desconocida para poder pensar en un futuro más amable para todos nosotros, no solamente los humanos, sino también el resto de los millones de organismos con los que compartimos el planeta y que además dependemos de ellos. A ellos finalmente la naturaleza va a seguir mucho más allá de nosotros, pero nosotros no podemos seguir ni un paso más allá sin la naturaleza. Y entonces creo que las carreras tienen que incorporar estos contenidos en su currículum formativo. Bárbara, ¿y cuál dirías tú que es hoy día el problema más urgente que ves tú en términos concretos, o sea, como peligro de biodiversidad? Bueno, yo creo que en este momento específico lo más urgente para nuestro país es aprobar la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Permite instalar en nuestro Estado un mandato a una administración, un mandato directo y único que se preocupe de biodiversidad, que hoy día no tiene el Estado un mandato así, y además abre un espacio para ir dotando de capacidades y recursos e ir amplificando este tipo de pensamiento en el mundo público y privado. Ese es el mandato hoy día más importante, yo considero.
Bárbara Saavedra, qué gusto haberte tenido hoy en Pura Ciencia. Un abrazo grande, mucho Gracias, éxito Andrea. y también Éxito para felicitaciones. todas, para Éxito para nosotras, todas, porque sí, no es un sí. éxito mío, es una cosa totalmente común, Pero digo compartida. para la red y para toda Sí, esta fuerza arrolladora sí, que hay detrás tuyo, intentando proteger nuestro medio ambiente, que está tan claro la importancia, solo basta ver cómo saltó ese coronavirus del animal al huésped humano, sí, quizás porque le quitamos parte de su hábitat, ¿no? tal cual. Ujú. Un abrazo grande, gracias. Ya, pues que esté muy bien, Andrea. Chao.